Hemos creado un medio donde el centro eres tú. Consentidos, cerrando brechas, abriendo oportunidades para personas con discapacidad, sus familias y cuidadores. Una campaña realizada por la Consejería Presidencial para la participación de las personas con discapacidad de la Presidencia de la República de Colombia con el apoyo de Humanity and Inclusion y financiada por la Unión Europea, Protección Civil y Ayuda Humanitaria. Hola, buenos días, tardes o noches, dependiendo de donde nos estén viendo en la tarde, aquí donde estamos de hoy. Nuevamente nos encontramos hoy con un invitado muy especial a este espacio de Consentidos, el cual lidera la Consejería Presidencial de la Presidencia de la República de Colombia, en alianza con Humanity and Inclusion y financiada por la Unión Europea, Protección Civil y Ayuda Humanitaria. Mario Guerrero, psicólogo psicoanalista, nos va a conversar hoy sobre un tema importante como todos, pero este posiblemente se ha incrementado un poco más, y es las posibilidades que tenemos de manejar las crisis, ¿sí?, en casa, sobre todo desde la relación entre el cuidador y el cuidado, como un símil entre la relación madre e hijo. Creo que nos podrá dar muchas herramientas acerca de lo cotidiano, donde a veces aparecen situaciones que no sabemos cómo abordarlas de la mejor manera. Hola Mario, bienvenido. Diana, ¿cómo estás? Feliz tarde. ¿Cómo te ha ido? Bien, gracias. Te dejo entonces en el espacio. Yo voy a apagar la cámara para que tú quedes en la charla del día de hoy. Bueno, Diana, muchas gracias. Como decías, bueno, para mí de nuevo es un placer de nuevo acompañarlos en este espacio de Consentidos. Hoy quise trabajar un tema o abordar un tema que es el de las posibilidades de actuar frente a las crisis, ¿sí? Y digamos que retomando un poco lo que trabajé en la primera conversación, que fue que tocamos el tema de la creatividad, me quedé pensando cómo las crisis están presentes actualmente y esa relación que es tan especial entre el cuidador y el cuidado se asemeja de alguna manera, es un símil de esa relación primaria. Ya ahorita más adelante voy a contar un poco de qué se trata esto. Y la idea es poder pensar, digamos, los elementos que voy a decir, poderlos pensar para que entre todos busquemos como soluciones o salidas a las diferentes crisis que puedan establecerse en esa relación en particular, es decir, en la relación entre el cuidador y el cuidado. ¿Y por qué lo digo que es un símil a la relación primaria? Si retomamos el inicio de la vida de nosotros los seres humanos, vemos que al principio ese recién nacido depende totalmente de un otro, ¿sí? Aquí, y pues digamos lo voy a llamar que depende de la madre. Quiero ser enfático en este punto. Digamos que no necesariamente tiene que ser la mamá biológica. Si es el caso del recién nacido, pues, y no tiene a su mamá, es alguien que sustituya y que cumpla con ese rol. Para eso, yo hoy quiero comenzar también con unas palabras de un psicoanalista inglés, Wilfred Bion, y él afirma, y quiero arrancar con esta frase porque me parece que ilustra muy bien lo que implica la relación primaria entre el bebé con la madre, y es: el desarrollo mental como el físico depende del funcionamiento eficiente de un sistema alimentario mental. Esta frase es muy interesante porque está poniendo como base Bion que esa relación primaria que se establece entre el lactante o el bebé recién nacido con la madre o con la figura que está sustituyendo a la madre, es una relación de dependencia. Y es una relación donde la madre tiene que brindarle un sostén y un alimento, no solamente físico, sino también mental al recién nacido.
Bueno, pero ustedes se harán la pregunta, y Mario, ¿por qué trae esto a colación? Porque lo que yo quiero plantear hoy, para que lo pensemos, es que en la relación entre el cuidador y el cuidado, de alguna manera replica lo que es la relación entre, entre la madre y el bebé. Entonces, básicamente lo que es este principio es posibilitar el poder pensar qué ocurre en esa relación entre el cuidador y el cuidado, ¿sí? Desde un vértice que para mí es fundamental, que es una relación de todos los seres humanos, y es la relación primaria entre madre y bebé. La relación del cuidador con el cuidado es una relación como la relación que puede establecer diferentes personas en otros ámbitos. Existe un paralelismo en esa relación. Yo creo que los cuidadores no solamente tienen una relación específica con sus cuidados, sino que también tienen una relación con otras personas. Si es una mujer la que está cuidando, está en ese rol de cuidadora, ella tiene una relación también de pareja con su esposo, tiene una relación con sus hijos, tiene una relación con sus amigos, ¿no? Entonces, si vemos esas diferentes relaciones que establece el cuidador, pueda que se repitan ciertos aspectos similares en esa relación que tiene como cuidadora. Yo quiero partir, y para pensar esto un poquito y aterrizarlo, es la experiencia, por ejemplo, que yo tengo como psicólogo clínico. Nosotros los terapeutas tenemos una relación con nuestros pacientes, ¿sí? Es una relación bastante particular, donde está en juego muchos elementos, muchos elementos. Esa relación que nosotros establecemos, los psicólogos, los psiquiatras, los médicos, las terapeutas, etcétera, con sus pacientes, es muy similar a la relación que tienen los cuidadores con el cuidado. Recordemos que los cuidadores están cuidando a un otro, ¿no? Y nosotros, los terapeutas, como los psicólogos, por ejemplo, estamos también de alguna manera cuidando a un otro que es nuestro paciente. Y esa relación psicólogo con paciente, cuidador con cuidado, de alguna manera replica, y quiero volver a este punto, sé que puede sonar un poco repetitivo, pero quiero que quede clara la idea, replica esa relación de madre con bebé. Hay momentos de crisis. Nosotros, los seres humanos, en nuestro desarrollo, siempre tenemos crisis en ciertos momentos, ¿sí? El bebé recién nacido tiene una crisis porque entra a un mundo nuevo. Estar dentro de la madre y salir al mundo externo ya genera de por sí una crisis, ¿no? El niño que empieza a ir al colegio y deja el lecho materno o el lecho familiar, también empieza en una crisis porque empieza un proceso de independencia. Los jóvenes, cuando empiezan su adolescencia, también empiezan con esa famosa crisis de la adolescencia, ¿sí? Los adultos tenemos a veces crisis por lo laboral o por lo económico o con nuestras parejas. Las personas mayores también tienen crisis porque están terminando el ciclo de la vida. Entonces, si vemos, todos los seres humanos, desde que nacemos hasta el último día, podemos atravesar diferentes crisis. Y aquí lo importante es no escapar de las crisis, no huir de las crisis, sino poderlas afrontar. Entonces, quiero tocar el tema de las crisis. ¿Por qué? Porque por lo general generan angustia y dolor. Entonces, los cuidadores que están inmersos en una relación, que es una relación con un otro, que es un ser humano, también pueden tener momentos en esa relación de crisis, ¿sí? Los cuidadores tienen que tener en cuenta una cosa: si ellos observan y revisan sus propias relaciones fuera de la relación con el cuidado, van a encontrar que tienen crisis con su pareja, con sus hijos, con sus amigos, ¿no? Entonces, no están exentos a que con la persona que están cuidando también se presente en crisis. Inclusive los cuidadores muchas veces, así como los terapeutas, nos ocurre, a veces sentimos la indiferencia, por ejemplo,
de ese otro, ¿sí? O sienten, en este caso los cuidadores, la indiferencia del cuidado. También a veces tienen que recibir agresividad por parte de ellos, ¿m? Y eso es una crisis en la relación. A veces también tienen que recoger la tristeza, ¿sí? Esa tristeza que pueden proyectar el cuidado al cuidador. También acciones como de autoagresión, desesperanza, de gran dolor y, bueno, hay una serie de infinidad de elementos que pueden generar la crisis y que se muestran específicamente en ciertos comportamientos. Entonces, si eso lo sumamos, que ocurre en las relaciones personales, y eso lo sumamos a la época actual, donde también estamos en un momento bien particular porque es un momento de la pandemia donde todo lo social está en crisis, porque hay un movimiento de lo económico, un movimiento de las relaciones personales, un movimiento de lo social, de lo cultural, etcétera, pues vemos que también estamos inmersos en un momento de zozobra, de incertidumbre y de encierro por el COVID-19. Y esto, sumado a las relaciones naturales de los seres humanos, genera una angustia agregada. Entonces, muchos cuidadores probablemente en estos momentos han tenido que sortear muchos aspectos de las relaciones con sus cuidados, donde encuentran esta crisis y no saben qué hacer, ¿sí? La pregunta aquí que surge es, ¿qué hacer frente a las crisis? Esa es una pregunta vital, es una pregunta que debemos pensar. Yo en este espacio, como en el anterior, no quiero darles alguna receta específica porque creo que no existe una receta como tal. No, todas las relaciones son distintas. No todos los papás se deben comportar igual con sus hijos. No, todos tienen que sortear de una manera distinta y solucionar de una manera distinta y creativa las dificultades. Pero entonces está, ¿qué hacer? Pero sí podemos pensar algunos elementos que me parecen vitales para poder encontrar esas salidas, esas rutas para darles solución a los momentos de crisis. Y para eso quiero tomar lo que nos dice Bion, el psicoanalista que al inicio cité, porque Bion plantea algo muy, muy particular y que me parece interesante reflexionar. Él trabajó mucho, digamos, esa relación primaria entre la madre con el bebé, con el lactante. Y él hablaba de una función que se llama la función de ensoñación, función reverie o de ensoñación. Me voy a quedar más con la palabra ensoñación, ¿sí? Porque me parece que es una palabra muy bonita y que expresa mucho, mucho de lo que tenemos internamente como seres humanos. Ensoñación significa la acción o resultado de ensoñar. Si miramos los sinónimos de ensoñar, son soñar, ensimismarse, embelezarse, fantasear, volar. Y Bion dice textualmente, podemos deducir del reverie o ensoñación como la fuente psicológica que satisface las necesidades del niño de amor y comprensión. Es decir, la madre en un primer momento, en la relación con el bebé, debe tener una posibilidad de satisfacer esas necesidades primarias del niño, ¿sí? No solamente necesidades físicas, sino también necesidades psíquicas, psicológicas. Y esas necesidades que va a satisfacer están en la base de lo que conocemos como el amor y la comprensión. Y voy a hacer énfasis en la comprensión. ¿Por qué? Porque nosotros, los terapeutas, ustedes, los cuidadores, de alguna manera lo que le tienen que brindar al otro, que en este caso son los cuidados, en mi caso personal como terapeuta, a mis pacientes, es comprensión. La comprensión. Es decir, Bion está mostrándonos que esta función de ensoñación propia de la madre es un estado psíquico o psicológico que el niño requiere de la madre, ¿sí? Es decir, el bebé requiere de una mamá que tenga esta capacidad. Ahora bien, si lo llevamos y lo pensamos desde esta relación del cuidador con el cuidado,
nos vemos enfrentados a algo muy particular y es el cuidado. También muchas veces no solamente necesita esa relación específica que le va a brindar el cuidador, sino algo más, es decir, comprensión. Entonces, por aquí vamos esta parte que tiene que ver con la relación primaria. Entonces, por ende, diría yo, la mente o el estado mental de la madre, y voy a decir, del cuidador, debe encontrarse en un periodo de receptividad, calma, a fin de absorber los sentimientos del otro, que puede ser el niño o el cuidado en general, y conferirles un significado. Entonces, estamos hablando de las crisis. Hay una relación crítica en un momento específico entre el cuidador y el cuidado. Y el cuidado empieza a actuar de una manera, digamos, no usual, de una manera que entorpece ese vínculo o aparentemente entorpece ese vínculo que tiene con su cuidador. El cuidador entra en angustia porque no sabe qué ocurre. Seguramente les ha pasado a ustedes algún comportamiento específico del cuidado. Entonces se hacen la pregunta, ¿qué puedo hacer? Lo importante para resolver esa pregunta es entender y tener claro cada uno en su interior que lo que hay que buscar es el significado, es decir, conferirle un significado especial al comportamiento o a la actuación que tiene el cuidado. Las crisis de la relación en general, del estado emocional del cuidado y esa relación con un otro, en vez de verlo como un momento difícil, creo yo, que a veces puede ser un momento angustiante o de incomprensión, puede resultar más bien como un momento valioso, un momento de aprendizaje y de elaboración. ¿Qué quiero decir? Los cuidadores pueden entrar en mucha angustia en un momento dado por un comportamiento específico del cuidado. Y tal vez eso es tan grande la angustia que al no saber qué hacer, lo ven como un momento de ruptura. Eso es una manera de ver las crisis. Pero si lo miramos desde otra perspectiva y enfocamos que esa crisis puede ser algo valioso para esa relación que tiene el cuidador con el cuidado, tal vez vamos a obtener resultados o beneficios más grandes de lo que nosotros mismos creemos. Entonces, ¿a qué apunto yo con esta idea? Y es que tenemos que intentar ser un poco más flexibles internamente para ver los momentos de crisis como un momento de oportunidad. ¿Por qué? Porque esto puede permitir el crecimiento, la creatividad y sobre todo nuevas oportunidades de comprensión. Por ejemplo, hay una señora que es cuidadora, por lo que nos han escrito en los diferentes espacios, una señora que es cuidadora y tiene un niño que es complicado, que tiene, digamos, está en el espectro autista, ¿sí? Esta señora que es cuidadora ve algún comportamiento que puede ser muy difícil de manejar con el niño. Que el niño se muestre un poco intolerante, que el niño se muestre un poco agresivo con ella, que ese comportamiento agresivo esté escalando poco a poco y, digamos, ahí hay dos salidas. O que la señora no sepa qué hacer, se quede en la angustia y, digamos, casi que renuncia a su rol como cuidadora porque siente que no tiene, digamos, una relación cercana o que no le está dando lo suficiente, algo que le pueda brindar, digamos, atención y contención a este niño. O puede pensar, bueno, si algo le está pasando al niño, ¿por qué no intentamos descubrir qué es? Y tal vez entre los dos lo podamos resolver. Así sea un niño y esté en el espectro autista. Entonces, esta señora puede encontrar, en este momento de crisis, una oportunidad para la comprensión. Y esa oportunidad para la comprensión lo que puede llevarnos es a ampliar nuestro pensamiento. Y esto es muy importante. ¿Por qué? La relación entre el cuidador y el cuidado tiene que ser una relación que tenga como base el pensamiento, poder pensar. Y el pensar no es tan sencillo, ¿sí? Implica todo un ejercicio. Pero si nosotros nos dejamos guiar un poco por lo que nosotros
tenemos como capacidad de cuidadores, tal vez vamos a poder lograr encontrar las soluciones. ¿No? Entonces, frente a esto también quiero tocar un tema que me parece fundamental y es cómo poder resolver o cómo poder pensar aquello que es incomprensible en un momento, que puede generar angustia y que es un momento de ruptura o que puede ser leído como un momento de ruptura entre la relación del cuidado con su cuidador. Entonces, aquí yo creo que voy a introducir un término que es muy popular, que últimamente ha estado también muy popularizado por todas las situaciones críticas en las que estamos viviendo como sociedad, pero que tienen un significado bellísimo y que nos puede ilustrar el punto que quiero llegar. Y es pensar el término y el concepto de la empatía, ¿no? Yo quiero tomar la definición de la empatía del diccionario del pensamiento kleiniano. Es un diccionario de psicoanálisis. Y dice frente a la empatía lo siguiente: ponerse en la piel de otro o el otro, como usualmente conocemos, es una descripción de la empatía. ¿No? Pero lo es también de un proceso por el que insertamos una parte de nosotros mismos, cierta capacidad de autopercepción en la posición de otro. En particular, eso que insertamos es una parte vivenciante de nosotros mismos a fin de ganar en nuestra fantasía o en la fantasía la experiencia del otro. Esta es una actividad, dice este diccionario, harto normal en personas sensibles. ¿Qué significa esto? Que la empatía, de alguna manera, tiene que ver también cómo nosotros podemos depositar una parte nuestra, ubicarla en el otro, para poder entender lo que el otro está sintiendo o lo que el otro está queriéndonos decir, ¿no? En esta definición dice que es algo normal o que es más proclive a las personas que son sensibles. Y si miramos el rol que tienen los cuidadores con sus cuidados, es un rol de sensibilidad, porque una persona que está cuidando a un otro muestra preocupación por el otro, ¿sí? Muestra interés por el otro. ¿Sí? Por más que hayan momentos difíciles, su función tiene que ser una función de interés, de preocuparse, de estar interesado en entender qué es lo que le está ocurriendo, ¿sí? Por más que sean momentos difíciles o por más, como decía anteriormente, estos momentos difíciles que pueda tener la relación, tal vez no sea una cuestión tan difícil, sino que puede ser aparentemente difícil y nos quiere mostrar algo importante de lo que está ocurriendo en el interior del cuidado. Entonces, aquí aparece otro elemento. Si tenemos en cuenta que para entender y comprender lo que le ocurre al otro, debemos apelar a la empatía, entonces la empatía está relacionada con otro concepto que quiero relacionar y es el del vínculo. Y volvemos al inicio de esta conversación que tengo con ustedes, y es la relación. El vínculo es fundamental para avanzar en todos los procesos. En las relaciones donde hay problemas, no importa que hayan los problemas de hecho son a veces fundamentales para que haya un crecimiento en la pareja, por ejemplo, una pareja de novios, una pareja de esposos, ¿sí? Lo importante aquí es que el vínculo sea suficientemente fuerte y que sea un vínculo que permita pensar lo que está ocurriendo en esa relación. Entonces, se prioriza aquí, o se debería tal vez priorizar la relación entre el cuidador y el cuidado, un vínculo de amor, ¿sí? Un vínculo de conocimiento y un vínculo de comprensión. Si nosotros tomamos estos tres elementos, el amor, el conocimiento y la comprensión, seguramente vamos a resolver las dificultades transitorias que pueda tener cualquier tipo de relación, cualquier tipo de vínculo. Ahora, si nos vamos a la contraparte y decimos, si priorizamos el vínculo del odio, si priorizamos un vínculo que vaya en contra del conocimiento y que no le interese la comprensión,
pues definitivamente esa relación está condenada a fracasar. ¿Mm? Es decir, por ejemplo, la relación que nosotros podemos tener con nuestros hijos. Nosotros podemos tener una relación en algunos momentos maravillosa, pero en otros momentos tenemos que ser fuertes con los hijos, poner un límite, frustrar al niño, pero eso no quiere decir que nosotros seamos malas personas o que los estemos agrediendo. Tal vez esa frustración, ese límite que estamos poniendo, le va a facilitar al niño comprender que hay situaciones que debe aceptar, que no todo lo que desea lo puede adquirir y que tiene que aceptar algunos códigos sociales para poder vivir en comunidad. Entonces, eso, el vínculo ahí como padre, lo que se está viabilizando es un vínculo de amor, un vínculo de conocimiento y un vínculo de comprensión. Entonces, esto me parece que es importante. Ahora bien, en la relación del cuidado y el cuidador, ocurre que a veces el cuidado no entiende qué es lo que pasa, ¿sí? No entiende por qué está así o por qué actúa de determinada manera. Y el cuidador tiene que tener una capacidad de frustración también, ¿sí? El cuidador no puede pretender que todo lo que haga su cuidado o la persona con la que tiene una relación de cuidado, pues opere como él desea, ¿sí? Hay momentos donde el cuidado hace cosas que no entiende, ¿sí? Y el cuidador se siente muy mal, pero por eso mismo no puede rechazarlo, ¿sí? Entonces, esto es muy importante. ¿Qué es lo que puede hacer el cuidador? Es intentar apelar a la capacidad para pensar. Y aquí el pensamiento es fundamental, ¿sí? Vuelvo al pensamiento porque esto nos puede dar, como lo decía anteriormente, una base para poder comprender cuáles pueden ser las salidas ante las crisis. Las personas en situación de cuidado buscan reiteradamente ser comprendidos. ¿Mm? Incluso muchas veces, y en esa situación de ser cuidado, necesitan de un otro, que en este caso es el cuidador, para poder pensar situaciones, emociones y pensamientos que ellos mismos no tienen conscientes o no tienen claridad sobre ello. ¿Mm? Es decir, por ejemplo, en una relación de cuidado y cuidador hay una persona de la tercera edad donde tiene la angustia por la muerte y hay una persona, su cuidador está pendiente, le da los cuidados necesarios, le da las medicinas, se las tiene que dar, etcétera, etcétera. Pero hay momentos donde esa persona de la tercera edad se muestra un poco desconfiada, se muestra un poco agresiva, se muestra un poco intolerante, ¿sí? Y en el fondo de pronto lo que está sintiendo es angustia porque dice, la muerte está cercana y es algo natural, ¿sí? La persona entre más grande, entre más ha pasado los años, obviamente está mucho más cercano al fin, a un ciclo, ¿sí? Al ciclo de la vida. Y tiene angustia, pero no lo tiene claro, no lo tiene consciente. Y tal vez esos sentimientos de angustia los puede desplazar en el otro, que en este caso es su cuidador, de una manera agresiva o de una manera inadecuada. Y el cuidador puede sentir que su cuidado, en este caso una persona de la tercera edad, está siendo agresivo y está siendo mala persona con él, ¿sí? Entonces, si tomamos este ejemplo, miramos que definitivamente antes de juzgar el comportamiento que creemos que puede indicarnos una agresividad hacia nosotros, etcétera, es poder entender qué es lo que le puede estar ocurriendo al cuidado. Entonces, por eso es importante ver que el cuidador debe tener cuidado, y esto es muy importante, cuidado, porque en ocasiones las personas en situación de cuidado transfieren en sus figuras muchos sentimientos y emociones que no han podido entender, que no han podido pensar. Entonces, un camino aquí y una idea que debemos tener en cuenta los cuidadores, los terapeutas, las personas en general que trabajamos con otras personas es no tomar sus acciones como algo personal. ¿Por qué? Muchas veces nosotros en esa relación que tenemos con las personas, cuando, y sobre todo en relaciones tan precisas como la del cuidador con el cuidado,
el comportamiento del cuidado puede generar un disgusto interno, un malestar interno en la figura del cuidador. Y el cuidador lo puede tomar a nivel personal y decir, esta persona me quiere hacer daño o me quiere hacer sentir mal. Si dudamos de eso y empezamos más bien a pensar qué puede estar ocurriendo en el interior del cuidado, probablemente vamos a descubrir que no es nada personal, sino que se trata de algo mucho más profundo, ¿no? Entonces, esto también es un llamado, una invitación para no tenerle miedo a la no comprensión, al no entendimiento. Es decir, nosotros y los cuidadores no deben tener miedo si algo ocurre en determinado momento en su relación con ese otro que es el cuidado y decir, yo no entiendo qué está pasando. Por ejemplo, viene bien la relación y de repente un día o unos días hay algo distinto, ¿sí? Y entra la angustia por parte del cuidador y decir, bueno, ¿qué pasó? No tengan miedo de tener ese momento de no comprensión, pero una cosa es no tener miedo y otra cosa es dejar de lado el interés por comprender. Aquí tal vez resultaría interesante poder expresarle esta duda, inclusive, a la misma persona que está en situación de cuidado. Y entre los dos, como una pareja que trabaja conjuntamente, encontrar salidas a las situaciones difíciles y complejas. Incluso expresar este estado a nivel verbal puede facilitar encontrar respuestas y significados para ambos. Muchas veces creemos, y me incluyo aquí, creemos que los terapeutas o los cuidadores todos nos la tenemos que saber y eso es erróneo, ¿sí? Y también tenemos la idea falsa que si alguien no comprende algo y le pregunta al otro o comparte, digamos, que es un poco lo que yo quiero que pensemos, que si el cuidador le expresa a su cuidado que está preocupado porque siente que hay algo que está ocurriendo en esa relación, en ese vínculo, que no entiende y que le gustaría que entre los dos lo pensaran, como si dijera eso fuera una afrenta contra el otro, una afrenta contra su integridad como persona que está cumpliendo un rol específico. Y eso no es así. De hecho, poderlo enunciar, poderlo verbalizar, creo que también puede ser un buen inicio para poder encontrar la ruta y poder encontrar las respuestas que estamos encontrando, ¿sí? Y esto nos va a poder posibilitar también encontrar el significado real de lo que ocurre. Recordemos que en el vínculo primario, como yo lo estoy planteando, en donde la madre muchas veces no entiende lo que el niño le ocurre, porque recuerden, sobre todo las personas que me están viendo y que fueron madres en un momento primerizas, con su primer bebé, hubo muchos momentos que tal vez no entendían lo que le ocurría al bebé, es decir, que el bebé lloraba y intentaba dar alimento y no era alimento, o que intentaba abrigarlo y no era taparlo o darle calor. Entonces entraba como en una duda qué hacer, ¿sí? Aquí lo importante es la actitud también que pudo tener la madre frente a eso que le estaba, digamos, expresando el bebé. Tal vez el bebé no entendía, además un bebé no puede hablar, entonces, digamos, se vuelve incomprensible muchas veces. Pero la mamá muestra en esos momentos, o por lo menos una madre que está conectada emocionalmente, que está conectada con ese bebé, puede mostrar preocupación y una devoción, como diría Winnicott, un psicoanalista que hablé en la primera charla. Winnicott, esa preocupación y esa devoción va a facilitar afrontar las incertidumbres. Entonces, si yo les propongo que nosotros o que ustedes como cuidadores, nosotros los terapeutas que somos cuidadores, empezamos a tener una preocupación y una devoción frente a ese otro, que es nuestro paciente o nuestro cuidado, probablemente con esa preocupación y con esa devoción que tenemos frente al otro, se nos va a facilitar un poco más poder afrontar estas incertidumbres. Creo que estos son como los elementos básicos que me parecen o que me parecían importantes tener en cuenta en este espacio de hoy.
Sin embargo, yo sé que muchos quieren como respuestas muy específicas de lo que ocurre y es muy difícil. Es muy difícil porque digamos que cada caso es distinto, pero quiero ilustrar ya con un ejemplo personal en mi labor como psicólogo, un poco estas vicisitudes por las que atravesamos, ¿sí? En una relación, en un vínculo donde está la incertidumbre, ¿sí? Donde se despierta la angustia, pero también que con esa preocupación y con esa devoción, con ese interés de comprender qué le ocurre al otro, pude, digamos, sortear estas dificultades y poder, digamos, encontrar el significado de lo que quería decir esta persona. Entonces, quiero ilustrar un ejemplo que me pasó hace unos años con un paciente, un niño, que estuvo mucho tiempo en terapia conmigo, ¿sí? Y este niño llegó muy pequeño, tenía alrededor de 7 añitos. Era un niño que venía con un fracaso escolar muy grande, ya había pasado por varios colegios siendo tan pequeño. También tenía una serie de diagnósticos de todo tipo y pues básicamente mostraban era que era un niño que pues tenía muchas dificultades y que probablemente no iba a tener un crecimiento intelectual muy grande ni social, ¿no? Yo empecé a trabajar con este niño y a mí lo que me sorprendió es que desde las primeras sesiones él se mostró bastante agresivo conmigo, ¿sí? Fíjense que al principio yo no tenía un vínculo con el niño, yo lo estaba recién conociendo y este pequeño empezó a ser muy agresivo conmigo, cuando hacía los dibujos, los rompía y me tiraba pues, sus dibujos o los pedazos rotos de sus dibujos en la cara. eh, Intentaba destruir también todo el material que había en el consultorio, los juguetes, la plastilina la destrozaba y la tiraba por todos lados. Inclusive llegó a pegarme en varias ocasiones y también a escupirme. Aquí pasaba algo y era la reacción que yo podía tener frente a eso. Es decir, mi primera reacción, ¿cuál fue? Pues obviamente decir, ¿qué le pasa a este niño? Yo no aguanto a este niño. Y había algo en mí que decía, yo no voy a tolerar esto, ¿sí? Pero esa era la reacción inicial. Era una reacción inicial. Ahora bien, yo empecé también a preguntarme quién estaba allí, ¿sí? Ese niño, ¿qué niño era? ¿O quién era ese niño? Yo al principio desconocía, obviamente, y también me empecé a preguntar qué me quería comunicar este chiquito con esas actuaciones. Actuaciones muy complejas, que yo la verdad sentía que no podía manejar del todo. Y también me preocupé mucho porque pensé, bueno, ¿será que yo lo voy a poder ayudar o realmente es un niño como los informes que llegaban de otros terapeutas y otras especialidades casi que desahuciaban a este pequeño? Entonces, también me empecé a preguntar, ¿a quién quiere atacar? ¿Será que me quiere atacar a mí? ¿O a quién quiere atacar? Y todas estas sensaciones internas que yo tenía fueron dudas, ¿no? Que de alguna manera incrementaron también mi angustia, ¿sí? Y mi confusión, ¿no? Porque yo no sabía realmente qué hacer. También sentí enojo porque no estaba acostumbrado a pensar que si yo estaba ahí intentando ayudarle a él, ¿por qué él me tenía que escupir, por ejemplo, que es una acción bastante agresiva, o que intentaba pegarme? Y sin embargo, también prevaleció en mí esa idea de querer ayudarlo y sobre todo poder, digamos, intentar comprender qué es lo que le estaba pasando a este pequeño. Entonces, a partir de ahí, yo logré primero controlar mis reacciones, porque no crean, yo también tuve en algunos momentos como decir, bueno, aquí yo no voy a tolerar esto, prefiero renunciar y que ellos lleven al niño a otro terapeuta o decirles, mire, simplemente con su hijo no se puede. Inclusive en momentos también sentía rabia y enojo y ganas de gritarlo. Sin embargo, me pude contener y empecé a pensar. Y empecé también a plantearle al niño qué podía estar ocurriéndole a él. Bueno, el proceso fue muy largo y para resumir esta historia o esta pequeña viñeta clínica, es que entre los dos empezamos
a trabajar conjuntamente y a resolver conjuntamente el sentido de sus actuaciones. Y eso permitió que al principio, porque esto digamos que fue al principio, no fue durante, digamos, no que hayamos empezado bien la relación, tener un vínculo sólido y después aparecieron estos aspectos, sino que desde el principio costó mucho la creación y el sostenimiento de un vínculo. Pero esto permitió que nos pudiéramos vincular, ¿no? Y ese vínculo nos permitió ir poco a poco en el trabajo terapéutico, comprender qué es lo que le podía estar sucediendo a él a nivel interno. Entonces, ¿por qué quería mencionar esta viñeta clínica? Porque considero que eso mismo nos ocurre en otros aspectos nuestros, en relaciones y en vínculos que tenemos específicamente. Uno de ellos es el del cuidador con el cuidado. El cuidador está expuesto a recibir muchas cosas del cuidado. Buenos momentos de alegría, de satisfacción, de empatía por ambas partes, de colaboración, pero también van a haber momentos de crisis. Pero esas crisis no podemos huir de ellas. O sí podemos, es decir, podemos negarlas o podemos evadirlas. Pero nuestra obligación un poco como cuidadores es poder más bien entender qué es lo que está ocurriendo. Y ahí es un poco a lo que quiero apuntar. Esto sería básicamente lo que quería comentarles y cómo poder proceder a partir de estos elementos, encontrar posibilidades de actuar frente a las crisis. Recordemos que las crisis son oportunidades también, ¿no? Son oportunidades para poder pensar, para poder abrir nuevos caminos y para poder entender qué es lo que nos está pasando, digamos, en las relaciones y en los vínculos que tenemos. Mario, muchas gracias por tus aportes. Han sido muy enriquecedores, tocaste conceptos muy complejos y vitales en las relaciones y en los vínculos, empatía, transparencia, comprensión. Creo que la alusión al trabajo de la comprensión como algo que se tiene que trabajar, es decir, que no aparece de la nada, sino que es una habilidad que se tiene que practicar y que con el tiempo se irá mejorando con precisamente lo que tú mencionabas, el interés solamente de pensar en el otro, en saber qué le pasa, para poder no quedarnos en los comportamientos, sino poderlos quitar y mirar un poco qué hay detrás, ir un poco siempre más allá. Me hiciste acordar de un ejemplo también que tuvimos hace un tiempo y era un chiquito que siempre que la mamá le ponía límite, le decía, no te quiero, eres la peor mamá del mundo, yo te odio, mamá. Y esta mamá literalmente se derrumbó, incluso alcanzó a cuestionar su función materna y su maternidad. ¿Qué había hecho ella? Sí, de mal, todo ese tiempo, sus 10 años de crianza, pero finalmente ella pudo también llegar a la comprensión que no era ella, era el límite, era el no, con otras situaciones que un poco engloban la situación, pero lo ven un poco al ir un poquito más allá, ¿sí? Me surge una pregunta, Mario, y es, ¿qué factores podrían entonces truncar un poco esa función de ensoñación de la cual tú mencionas? Claro, Diana, muy buena tu pregunta. Y yo creo que, y para recoger el ejemplo que acabas de dar, digamos, de lo que pasa, de lo que te ocurrió, digamos, con esta situación de esta madre con su hijo y que el niño empezó a decirle, yo te odio, y toda esta serie de comportamientos, de palabras que hieren, ¿sí? Que hieren a la madre directamente. Entonces, ¿cómo puede truncar esa función de ensoñación que yo estaba nominando anteriormente? Y creo que aquí es fundamental partir de un hecho. El primero, que lo que proyecte o lo que pueda decirnos a través de su comportamiento, a través de diferentes cosas, el cuidado, no lo podemos tomar como algo literal o como algo personal, ¿sí? Y esto me parece que es fundamental. Y eso es parte importante de esa función de ensoñación que debe tener una madre y que debe tener un cuidador. Es decir, no tomar todo tan literal ni que es directo con la persona, sino que
algo más nos puede estar diciendo, ¿sí? Entonces me parece que aquí, sobre todo cuando son cosas, digamos, a favor del cuidador, es decir, si el cuidador le dice al cuidador, mira, tú eres una maravillosa persona, me ayudas mucho, te quiero mucho, pues obviamente esas expresiones de amor, esas expresiones de afecto, uno las recibe de la mejor manera. Pero cuando es negativo, cuando es una situación o un comportamiento que puede ser incluso agresivo o no nos pongamos que están agrediendo al cuidador, simplemente apatía, por ejemplo, ¿sí? O de desinterés o de tristeza, inclusive melancolía, depresión. Ahí tenemos, o el cuidador debe empezar a pensar un poco, bueno, ¿qué es lo que me quiere decir realmente este tipo de comportamiento? ¿Sí? No tomar solamente la expresión externa de lo que estamos recibiendo, sino intentar entender qué hay de fondo, ¿no? Que es lo que me parece fundamental. Ahora, esta función de ensoñación es una función que debe permitir la incertidumbre. Si nosotros, frente a tu pregunta de qué puede, digamos, entorpecer un poco, si nosotros como terapeutas, como cuidadores, no toleramos la incertidumbre, de alguna manera estamos entorpeciendo esa función de ensoñación. Si nosotros no tenemos un interés genuino por el otro, ¿sí? De conocimiento, de entendimiento y de comprensión, esto va a torpedear esta función. Porque la relación tiene que pasar o se tiene que solidificar desde un vínculo, como yo lo mencionaba en las palabras anteriores, un vínculo de amor y un vínculo de atención y un vínculo de comprensión. ¿Ok? Bien, Mario, muchísimas gracias. Nos despedimos entonces. Hemos llegado al final de este hermoso espacio que lidera Consentidos junto con la Consejería Presidencial de la República de la Presidencia de Colombia, en alianza con Humanity Inclusion y la Unión Europea, Proyección Civil y Ayuda Humanitaria. Nos vemos entonces en un próximo encuentro. Estuvimos hoy con Mario Guerrero, psicólogo psicoanalista, y Diana Alfaro, neuropsicóloga, directora de CINEP. Gracias.